Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles la historia de San Justino Mártir del año 165. Hermanos, pongamos atención, abramos el corazón para poder darle entendimiento a esta lectura. Comenzamos pues y dice así: San Justino Mártir del año 165 no fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo, y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritano porque nació en la antigua ciudad de Siquem, capital de Samaria, ciudad que en su tiempo se llamaba Naplus. Sus padres eran paganos, de origen griego, y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. Durante algún tiempo se dedicó a estudiar la ciencia que enseñaban los que seguían la corriente llamada estoicismo, pero luego dejó esa religión porque se dio cuenta de que no le enseñaban nada seguro acerca de Dios. Un día, que pasaba junto al mar, meditando acerca de Dios, vio que se le acercaba un venerable anciano, el cual le dijo: si quieres saber mucho acerca de Dios, le recomiendo estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera que el alma queda plenamente satisfecha. El anciano le recomendó que le pidiera mucho a Dios la gracia de lograr saber más acerca de él, y le recomendó la lectura de la Santa Biblia. Justino se dedicó a leer la Santa Biblia y ahí encontró maravillosas enseñanzas que antes no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió, y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su existencia. El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que lo conmovía profundamente, y era ver el inmenso valor con el cual los mártires preferían los más atroces martirios con tal de no renegar de su fe en Cristo, y que esto le hacía pensar: estos no deben de ser criminales porque mueren muy santamente, y el Cristo en el cual tanto creen debe ser un ser muy importante porque ningún tormento les hace dejar de creer en él. Los paganos conocían poco del cristianismo porque había pocos escritos que defendieran nuestra santa religión, y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos si leían un libro donde se les comprobara filosóficamente que el cristianismo es la religión más santa de la tierra, y se convenció de que es una grave obligación de los que están convencidos de la santidad de nuestra religión tratar de animar a otros para que lleguen a pertenecer al cristianismo. A él le llamaba la atención aquellas palabras del libro de Sirácida en la Santa Biblia: tener sabiduría y guardársela para uno mismo, sin comunicarla a los demás, es una infidelidad y una inutilidad. Por eso se propuso recoger todas las pruebas que pudo publicar sus apologías en favor de la religión de Jesucristo. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países y muchas ciudades, discutiendo con los paganos, con los herejes, con los judíos, tratando de convencerlos de que el cristianismo es la religión verdadera y la mejor de todas las religiones. La venganza de un adversario. En Roma tuvo Justino una gran discusión filosófica con un filósofo cínico llamado Crescencio, al cual le logró demostrar que las enseñanzas de los cínicos, que no respetan las leyes morales, son de mala fe y demuestran mucha ignorancia en lo religioso. Crescencio, lleno de odio al sentirse derrotado por Justino, dispuso acusarlo de cristiano ante el alcalde de la ciudad. Había una ley que prohibía declararse públicamente como seguidor de Cristo, y además en el gobierno había cierto descontento porque Justino había dirigido sus apologías al emperador Antonino Pío
y a su hijo Marco Aurelio, exigiéndoles que si en verdad querían ser piadosos y ser justos, tenían que respetar la religión cristiana, que es mejor que las demás. En sus famosos libros de apologías o defensa del cristianismo, nuestro santo le decía a los gobernantes de ese tiempo: ¿por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Por qué son ateos? No lo son. ¿Creen en el Dios verdadero? ¿Por qué son inmorales? No. Los cristianos conservan mejor comportamiento que los demás de otras religiones. ¿Por qué son un peligro para el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo. ¿Por qué practican ceremonias indebidas? Y les describe enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía, y de esa manera les demuestra que las ceremonias de los cristianos son las más santas que existen. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan de la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. El alcalde le dice: ¿cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado? Justino le contesta: durante mis primeros 30 años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura, pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo, me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristianismo es la mejor religión. Le dice el alcalde: loco debe estar para seguir semejante religión, siendo usted tan sabio. Justino le dice: ignorante fui cuando no conocía esta santa religión, pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. Luego contesta el alcalde: ¿y qué es lo que enseña esa religión? Justino le dice: la religión cristiana enseña que hay un solo Dios y Padre Todopoderoso, que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe, y su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre por salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes, observando a los buenos y a los malos, y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. Le dice el alcalde: ¿y usted persiste en declararse públicamente que es cristiano? Justino le declara: sí, declaro públicamente que soy seguidor de Jesucristo y quiero hacerlo hasta la muerte. El alcalde pregunta luego a los amigos de Justino, y ellos también se declaran cristianos, y todos proclamaron que sí, que prefieren morir antes que dejar de ser amigos de Cristo. Dice el alcalde: ¿y si lo mando a torturar y ordeno que le corten la cabeza? Usted, que es tan elocuente y tan instruido, ¿cree que se irá al cielo? Justino declara: no solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Luego dice el alcalde: por última vez le mando, acérquese y ofrezca incienso a los dioses, y si no lo hace, lo mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza. Justino le contesta: ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a dioses falsos. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada más deseamos que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. Justino y sus compañeros, 5 hombres y una mujer, fueron azotados muy cruelmente y luego les cortaron la cabeza. Y el antiquísimo documento termina con estas palabras: algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los mártires, les dieron sepultura y se alegraron de que les hubiera concedido tanto valor nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue la historia de este santo, Justino. Hombre mártir, hombre que ni siquiera conocía la religión, era hijo de paganos. Sin embargo, mis hermanos, cuando este anciano se lo encuentra en el mar, cuando él iba meditando acerca de Dios,
Él quería conocer qué era en realidad lo que esta vida era para él. Quería conocer de algo nuevo, que a él le llamara la atención, que sí existía un Dios que lo pudiera hacer santo, que lo pudiera hacer fiel totalmente a él. Y este hombre se dedicó a leer las Sagradas Escrituras y como era filósofo, era un hombre muy inteligente, muy estudiado, pues obviamente que iba a entender los mensajes que en las Sagradas Escrituras iba a leer. Y cuando él se convence de que no hay otra mejor religión que esta, pues deja su antigua religión y se entrega en su totalidad al amor a Jesucristo. Un amor que es tan inmenso que él se dedica a llevar la palabra por muchas ciudades. Nos lo cuenta la historia, que fue a muchas ciudades enseñándoles la palabra de Dios. Y no tenía miedo, mis hermanos, de enfrentarse a quien fuera. Aunque tuvo que morir por ello, no dejó de hacerlo, sino que continuó llevando la palabra de Dios a todas esas personas que no querían creer en Jesucristo. Especialmente los que eran gobernantes. En aquel entonces, fíjense nada más el diálogo tan hermoso que hubo de San Justino y aquel gobernante que le había dicho que si no quemaba incienso a sus dioses, lo iba a torturar y le iba a cortar la cabeza. Le dice: mejor persiste de tu religión y acércate a mis dioses y ellos te van a ayudar. Este le contesta tan hermosamente diciéndole que no va a dejar su religión y que sería un tonto todo aquel católico que creyera en semejantes dioses que no sirven para nada. Hermanos, declararse ante Dios de la manera que este santo lo hizo, declarar que no hay otro Dios fuera de él, este hombre al instante se ganó el cielo. No importa que él haya muerto aquí en esta tierra, llegó ante la presencia de nuestro Señor Jesús y de nuestro Dios Padre y le dieron honra a este hombre, porque se declaró amigo de Jesucristo aquí en la tierra. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros también, declararnos amigos de nuestro Señor Jesús para siempre. Y para siempre vamos a tener existencia allá en el cielo. Si así lo creemos, si tenemos fe, si tenemos la confianza como la tuvo este santo, llegaremos a estar con nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que tenga un feliz día.